Dios le bendiga, gracias por estar. Gracias a nuestros amigos de Facebook por acompañarnos domingo a domingo. Gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network por estar también domingo a domingo y permitirnos entrar a su casa con la palabra del Señor, tratando de llevar el mensaje del cielo, la palabra necesaria para cada uno de nosotros, así como Dios lo tiene para nosotros, también lo tiene para usted, ahí en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Así que sea bendecido y gracias por estar con nosotros. Diga conmigo que esta palabra toque mi corazón y transforme mi vida y me haga ser quien tú quieres que yo sea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leí una ilustración cortita y dice: un muchacho creía caminar bien su camino hasta que un anciano lo detuvo y le preguntó por qué siempre evitaba mirarlo. La pregunta lo incomodó más que un reproche. El joven siguió andando, pero ya no pudo huir de sus propias excusas. Y al día siguiente volvió y el anciano le dio un espejo y dijo: el espejo no muestra lo que quieres, sino lo que eres. El joven se miró y vio verdades que había evitado por mucho tiempo: miedos, palabras no dichas, decisiones postergadas. Entendió entonces que la confrontación no venía a herirlo, sino a corregir su rumbo. Desde ese día el joven caminó más lento, más honesto con sí mismo y sin miedo a mirarse. Una ilustración bien corta que la encontré esta semana y me inspiró para el mensaje. Y leí esta ilustración y pude darme cuenta que no hubo un cambio hasta que este joven fue confrontado con su propia realidad. Él pasaba por ese anciano todos los días, un mismo camino, todos los días, cíclicamente, y evitaba mirarlo hasta que el anciano le dijo: ¿qué es lo que pasa que no me miras? Y le enseñó un espejo. El anciano le dio un espejo donde él pudo mirarse y verse. La realidad, fue confrontado con sí mismo. Y pudo darse cuenta que en todos sus años de juventud había postergado cosas, había postergado decisiones, no había hecho lo que sabía tenía que hacer. Y no hubo un cambio hasta que él fue confrontado consigo mismo. Esto me recuerda que muchas personas que cuando son confrontadas con la palabra de Dios deciden apartarse porque tal vez sea mejor ignorar lo que Dios quiere hacer con nosotros que decirle sí a lo que nosotros necesitamos. Cuando la palabra nos confronta, desnuda qué es lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. Algún mensaje, algún versículo durante la semana, un sermón durante una reunión general del domingo, puede llegar a confrontarnos. Y cuando Dios nos confronta, como decía este cuento, no es para herirnos, sino para enseñarnos el camino. Hay cosas que tienen que salir. Y muchas veces lo hemos escondido, o por años lo escondimos, hasta que viene la palabra del Señor y la hace sacar, la hace aparecer. Personas que tienen su secreto guardado hace mucho tiempo y por miedo, por vergüenza, por conveniencia, lo dejan guardado ahí, pues sin duda será su arma de defensa. Pero la palabra del Señor, cuando llega, confronta, y cuando confronta nos muestra la realidad. Y ese espejo que este anciano le regaló al muchacho, a veces es difícil mirarnos nosotros mismos ese espejo porque tal vez sentimos temor de lo que podemos ver cuando nos vemos a nosotros mismos. La palabra del Señor confronta. Y muchas personas, cuando se sienten confrontadas por la palabra de Dios, es preferible irse, decir: este ministerio no está lleno del Espíritu Santo, este no es mi lugar, Dios tiene otro lugar, que reconocer que lo que necesitamos es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser confrontados, heridos, no, para ser sanados. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Y ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, encontramos una historia media parecida con esta. Jesús no andaba con rodeos con su mensaje. Él no tenía rodeos con su mensaje. Si bien sus mensajes eran cargados de amor, no por eso dejaban ser directos y desafiantes. Palabra que confrontaba, porque él traía un mensaje muy distinto a lo que los doctos de la época estaban enseñando. Ahí, justamente en Juan capítulo 6, él dio una enseñanza que a los discípulos y a toda esa multitud que estaba ahí les costó entender. Incluso se enojaron y muchos se fueron, porque se sintieron confrontados en depender, cuando supieron que tendrían que depender, hacer la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Y Jesucristo no había nacido en un palacio, en un trono, sino que había nacido en un pesebre. Y ellos no les cerraba ese tipo de cosas, mucho menos los fariseos. Pero el Señor dijo: el que coma mi carne y el que beba mi sangre heredará la vida eterna.
Y eso para ellos fue un rompecabezas, una cosa de loco, que le dijo, ¿y esto qué nos está diciendo? Tenemos que comer su carne y beber de su sangre. Pero Jesús hablaba en sentido figurado. Él decía, el que participe en mí, el que sea en mí, el que me siga, es el que va a heredar el reino de los cielos. Y esta palabra cuando fue soltada, esa enseñanza cuando fue soltada, ellos los confrontó, los confundió. Muchos tomaron reacciones distintas, unos se fueron, otros se quedaron pensando. Pero realmente lo que confrontó fue la palabra del Señor, la enseñanza que Jesús tenía, que no era para nada suave, sino que sus enseñanzas en la verdad de su palabra era algo que los ponía frente a frente a su propia realidad. Y ahí en Juan capítulo 6, versículo 60, dice la Escritura, al oír las enseñanzas de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subido donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes los que habían de entregar. ¿Quiénes le habían de entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66, y esta es la particularidad del mensaje. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros, el diablo, era directo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Amén. Jesús no dijo, no los elegí yo a ustedes sabiendo que uno de ustedes es el malo de la película, es el que tiene un corazón no, él dijo, es el diablo, porque él conocía los corazones de la misma forma que conoce el nuestro y sabe cómo estamos aquí. Y aquí encontramos uno de los momentos más decisivos del ministerio de Jesús. Después de enseñar que él era el pan de vida, de traer esa enseñanza sobre los discípulos, que eran mucho más que 12 hasta ese momento, y toda esa multitud que estaba ahí junta, hasta el momento que él enseñó, él estaba diciendo las cosas espirituales. Si no la podían entender porque miraban con los ojos de la carne. Ellos estaban mirando y entendiendo con la razón, no con el espíritu. Hasta que el Señor Jesús dio esa palabra y todos se quedaron medio loquitos porque no podían entender cómo puede ser que él, siendo el Hijo del Hombre, tenemos que participar de su carne y tomar de su sangre para heredar vida eterna. Y esto trajo una confrontación tan poderosa que muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, es difícil de entenderla. Ellos fueron confrontados porque tal vez tenían la idea de seguir la rutina de los fariseos, de los escribas, de aquellos que enseñaban ojo por ojo y diente por diente. Ellos fueron confrontados en una nueva, entre comillas, ley, lo que traía, la gracia que traía el Señor Jesús. De decir, la vida eterna solamente se hereda si me siguen a mí, si hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ellos no pudieron entender entonces cuál fue el camino más corto. Versículo 66, ellos decidieron irse. Dijeron, dura es esta palabra. Y desde ese momento, desde esa confrontación, muchos de ellos ya no seguían a Jesús y ya no andaban con Él. Es que la palabra del Señor confronta nuestra vida. El mensaje del Evangelio no es para confortar nuestro corazón, sino para transformarlo. De hecho, la esencia del Evangelio es la transformación de la vida de las personas. Jesús no hablaba de una forma tibia para que la gente se sintiera bien, estuviera confortada, sino que le hablaba la verdad directamente, como solo Él la sabía hacer. Entonces muchas personas no lo aceptaban y el camino más corto era huir, irse, ya no seguir más el Evangelio, no seguir más a Jesús. De la misma forma sucede hoy en día en las iglesias. Las personas cuando escuchan la palabra y son descubiertos en su pecado, en su forma de pensar, en sus cosas torcidas que están haciendo porque están en la iglesia, es fácil ser creyente y cristiano, pero fuera de ella son 6 días de prueba que tenemos. Las personas son confrontadas a través de la palabra y el camino más corto que toman muchas veces es irse.
porque el mensaje fue directamente para mí, porque el pastor me conoce, porque la palabra es aburrida, o porque simplemente Jesús me presenta un cambio, el Evangelio me presenta un cambio que yo no quiero hacer. Quiero mantenerme como siempre he estado hasta el día de hoy. El Señor, no por perder multitud, ni siquiera por miedo a perder sus discípulos, cambió el mensaje. Él no cambió el Evangelio. Porque el Evangelio no apunta a confortar a las personas, sino a confrontarlas para que sean transformadas. El Evangelio no apunta a que tengamos un mensaje que nos pase la mano por la espalda y nos vayamos de aquí conformes, sino que seamos vistos de la forma que Dios quiere vernos. Y si hay cosas para arreglar, es el momento de hacerlo. Es que el Evangelio no apunta a iglesias llenas de personas, sino a personas llenas de Dios. Ahí está el cambio. Y hay muchos mensajes hoy en día que usted lo puede escuchar, y son mensajes livianos que confortan el alma de la persona, confortan los sentidos. El que escucha sale confortado, y Jesús no hacía eso. Él no cambiaba la verdad de su verdad, la verdad de la palabra, solamente para que las personas se mantuvieran. Él no retenía a las multitudes transformando el Evangelio. Él hablaba la verdad de la palabra, y los que se ofendían se iban. Y él no hacía nada por retenerlos, porque ese no era su trabajo. Su trabajo era enseñar la palabra del Señor. Y aquel que tomaba la palabra de Dios, incluso siendo confrontado con ese mensaje, iba a ser transformado, iba a ser cambiado. Los mensajes de hoy en día, muchos de ellos son tibios. Y la tibieza en el Evangelio no transforma vidas. Porque una tibieza en una palabra, en un mensaje, apunta mucho más a la multitud de personas que a la salvación de las almas. Un mensaje tibio no trae cambio en las personas. Sin embargo, un mensaje confrontador, un mensaje duro, porque los discípulos dijeron, epa, dura es esta palabra, es complicada hasta de oírla. No porque no supieran entender, porque el problema no es lo que era dicho, sino cómo lo tomaban aquellos que lo escuchaban. El problema no era entender, el problema es ver a través de la palabra que lo que estaban haciendo estaba mal, y no aceptaban. En vez de reconocer, sí, Señor, tienes razón, ellos decían, no, es mejor irme, es mejor ignorar o rechazar la enseñanza que decirle, sí, necesito esto, porque necesito un cambio en mi vida. Jesús no transformaba su mensaje solamente para que las personas se quedaran. Jesús no traía un mensaje tibio, liviano, para que las multitudes se quedaran. Él no traía un mensaje, repito, liviano para mantener a sus discípulos. Lo que salía de su boca, y de su boca salía la verdad, Él lo decía a su manera. El problema no era el que hablaba, sino el receptor de la palabra. Y el receptor de la palabra, muchos de ellos, incluso discípulos, porque repito, hasta ese momento eran mucho más de 12, muchos de ellos dijeron, dura es esta palabra, y optaron por irse por otro lado. Optaron por negar la palabra de verdad, optaron por negar el Evangelio, por negar las buenas nuevas del reino y seguir su propia vida. Bueno, ese era el problema de ellos. Jesús hizo lo que tuvo que hacer. Él era el pan de vida, no, Él es el pan de vida. Y todo aquel que participe de su carne y de su sangre, todo aquel que haga su voluntad, todo aquel que siga su camino, que siga sus lineamientos y cumpla la voluntad del Padre, es el que va a heredar vida eterna. Ese era el interés del Señor Jesús a toda esa multitud. Muchachos, yo no vengo aquí, en otras palabras, para decirle que ustedes están haciendo mal. Yo no vengo aquí para decirle que ustedes son malos. Yo no vengo aquí para insultarlos ni para echarlos. Yo vengo aquí a decirles una verdad. La verdad. Porque no había otra. Y cuando las personas escuchaban, unos decían, duro es esto. ¿Quién lo puede oír? ¿Quién puede cumplir? Cuando dice quién lo puede oír, es quién puede cumplir con esto, si es todo tan complicado. Estaban confrontados con lo que habían aprendido. O sea, su antigua naturaleza aún estaba en ellos. Pero cuando vino el dador de la vida, el que todo lo hace bien, y le trajo una palabra de verdad, a eso le costó cambiar. De la misma forma, hoy en día hay personas que les cuesta cambiar. ¿Por qué? Porque su antigua naturaleza puja mucho más que la posible nueva naturaleza. Porque lo que hacían hasta conocer a Jesús no fue negado y siguen haciéndolo. Porque les gusta más vivir como vivían antes, porque el Evangelio no contempla la carne, sino que contempla el espíritu. El Evangelio no trae transformación sobre la carne, sino sobre el corazón. El Evangelio no contempla las acciones de la carne, tampoco hace complacencia con las personas. Haz lo que quieras. No. El recibir la palabra de verdad es hacer esto.
si es tu voluntad, porque esta es la voluntad de Dios. Jesús los confrontaba con la palabra, no los obligaba absolutamente nada, porque aún hasta el día de hoy tenemos esa libre acción, ese libre albedrío que nos dice, si soy confrontado con la palabra, prefiero irme, antes que avergonzarme a mí mismo, antes que pasar vergüenza conmigo mismo, antes que mirarme al espejo y verme todo mal, prefiero irme. Y es lo que hacía esta persona. Esta gente dijeron, bueno, es muy difícil esto para nosotros. No solamente no lo podemos entender, sino que Jesús nos está presentando un cambio que no lo queremos hacer. Entonces, ¿cuál es el mejor camino? Antes de reconocer nuestra falta, decir, yo me voy y las cosas sigan como sea y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ese dicho es muy común. Que sea lo que Dios quiera. Nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere. Cuando decimos algo porque sabemos que está mal lo que estamos haciendo, decimos, no, yo sé que el Señor se va a hacer todas las cosas, o sino que sea lo que Dios quiera. Ojo, porque usted sabe lo que Dios quiere. Dios quiere que usted camine en rectitud, Dios quiere que usted no mienta, Dios quiere, aquí no pasa esto, pero Dios quiere que usted no haga las cosas mal, Dios quiere que usted camine en su voluntad, no en la suya, en la de Él. Eso es lo que Dios quiere. Por eso cuando usted dice, hágase lo que Dios quiera, sea lo que Dios quiera, total, no. Estamos conscientes de que sabemos cuál es la voluntad de Dios. Estas personas lo que decidieron es, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, porque prefirieron rechazar la verdad, rechazar la enseñanza, rechazar la vida eterna al cambio. Prefirieron dejar al lado lo que Jesús les ofrecía a que cambiar, porque les era mucho más difícil o conveniente no cambiar, seguir como antes que hacer la voluntad de Dios. Esto sucede en muchas personas. Y nosotros cuando caminamos por la calle durante la semana nos encontramos con muchas personas apartadas. Personas que por diferentes motivos se fueron de la iglesia. Abandonaron el camino, cerraron su Biblia y siguen haciendo lo que hacían antes de conocer a Cristo. No hubo un cambio profundo. Esto muchas veces me da a entender que cuando fueron confrontados con la palabra, no soportaron la presión de la palabra. Y la presión de la palabra no es para castigo ni para herida, sino para corrección y vida eterna. Porque Jesús les hablaba así a sus discípulos. Y la palabra del Señor, usted se pone a leer la palabra del Señor y encuentra algo que le va a llamar la atención. Y le va a enseñar que hay algo que tiene que cambiar en nosotros, en nuestra vida. Ellos lo encontraron, pero dijeron, duro es esto, y ya no andaban con Jesús. Muchos de ellos se fueron. Pero para la gloria de Dios, algunos se quedaron. Algunos dijeron, no entiendo un pomo de lo que está haciendo el Señor, pero yo confío en Él. No entiendo el proceso que puede estar pasando, pero yo confío en Él. No entiendo por qué cuesta el cambio, por qué estoy pasando por esta dificultad o esto que produce cambio, no lo entiendo, pero no voy a bajar mis brazos. Yo no sé por qué me toca pasar esto, siendo yo cristiano, creyente, me congrego, estoy siempre, voy y vengo, pero no por eso voy a menguar en la fe. Tal vez el Señor me quiere corregir y aquí tuvimos un testimonio. Y fuimos tercos y enojadizos, hasta que el Señor dijo, con tus 2 dedos te vas a tropezar, cosa que yo no lo había escuchado nunca. Pero sucedió. Es que si Dios nos habla y hacemos caso omiso, oído sordo, Él se va a proveer de lo que sea necesario para hacernos entender que su voluntad es la que es perfecta, es la perfecta. Es su voluntad la que nos tiene que guiar a nosotros. Porque más allá de ser Dios todopoderoso y creador, Él es Padre. Y como Padre quiere lo mejor para nosotros. Y lo mismo que escucharon aquellos que dijeron, dura esta palabra, preferimos irnos. Y se fueron, mucha multitud se fue. Y muchos discípulos se fueron. Esos 12 se quedaron. No entendiendo lo que sucedía. Porque era mucho más fácil tomar el camino más corto y decir, yo también me voy con ellos. Porque no entiendo lo que quiere el Señor. O sí lo entiendo, pero no quiero cambiar. Era mucho más fácil pensar de esa forma que decir, no, yo me quedo, aunque esto me confronte, yo me voy a quedar, porque si es la voluntad de Dios, Él me va a transformar conforme su voluntad. Y Él va a hacer de mí lo que Él quiere que yo sea. No lo que mi carácter, mi temperamento, mis emociones, mis sentimientos quieren que yo sea. Y se quedaron los 12, y ahí tal vez algún otro más. Pero allí se quedaron. Y cuando allí pensamos que el Señor podía haber dicho, bueno, gracias por quedarse, muchacho, la verdad que me bendice. No.
No. Él los confrontó aún más, aún aquellos que se habían quedado. Y muchas veces esto sucede con nosotros. Soportamos la prueba. Pasamos la prueba. Levantamos las manos al Señor y decimos, gloria a Dios. Y viene una prueba más fuerte. Y uno con todo el derecho o la ignorancia, uno dice, Señor, pero yo recién salgo de una, estoy en otra. Tal vez salimos de la dificultad económica y cayeron nuestros hijos. Tal vez salimos de la enfermedad y hay problemas en el matrimonio. Es una tras otra, yo no sé. No sé lo que me pasa, es una tras otra. Si muchas veces salimos de una prueba y Dios nos quiere probar en otra, no por malo, sino porque Él sabe que la podemos superar. Y estos muchachos, los que se quedaron, así pasaron exactamente por lo mismo. Lo que no pasamos nosotros, por lo menos en esta iglesia, en otra sí. Cuando el Señor, en vez de decirle, muchachos, gracias por haberse quedado, gracias por quedarse en la iglesia, gracias por ocupar, no, Él le dijo, es que ustedes también se quieren ir con ellos. Pero no le dijo como diciendo, perdónenme lo que le voy a decir. También aquellos que se habían quedado los confrontó, diciéndole, ¿quieren iros vosotros también? O sea, ¿ustedes quieren seguir el camino de ellos? Para luego es tarde, váyanse por donde vinieron. Jesús no contemplaba solamente por no perder discípulos. Él no contemplaba la palabra, Él no torcía la palabra, Él no torcía el mensaje para complacer a los discípulos o a aquellos que se habían quedado. Él seguía diciendo la verdad. Él seguía predicando el Evangelio. Él seguía enseñando la herencia de la nueva vida. Y él dijo, muchachos, ustedes vieron que aquellos se fueron. Él no dijo, yo quiero que ustedes se queden. Él dijo, ustedes, ¿quieren irse también? Váyanse, no hay problema. Pero la verdad será dicha. Esto pasa mucho en las iglesias, o tal vez en algunas iglesias. En las iglesias o en lugares donde la palabra es algo para confortar el alma y los sentimientos, eso no pasa. Porque apunta mucho más a reunir multitudes que a salvar almas. Pero cuando se apunta a la salvación de las almas, la verdad tiene que ser dicha. Y muchas personas se van. Es difícil llenar una iglesia cuando la verdad del Evangelio se predica. Cuando la verdad de la vida eterna, cómo hay que heredar la vida eterna, se enseña. Es difícil conservar una iglesia llena. Pasó en aquel lugar, en este tiempo. También pasa actualmente. Y el Señor le dijo, bueno, ustedes quieren irse también. Pues aquí no se va a predicar algo que los saque conformes para que vuelvan el domingo. Aquí se va a predicar algo que los transforme para que hereden la vida eterna. Aquí se va a hacer algo para que sepan cuáles son nuestros errores, no los de ustedes, sino los míos también, y ser transformados para poder alcanzar la última y gran promesa. Para estar adorando eternamente a nuestro Señor. Porque si fuera un mensaje para confortar el alma, confortar los sentimientos, bueno, sería mucho más fácil llenar una iglesia. Pero Jesús no lo hacía. De hecho, no tenía iglesia. Aquellos que lo seguían, no seguían para grandes revelaciones. Lo seguían porque Jesús quería cambiar sus vidas. Tal vez ellos no sabían. Por eso muchos de ellos se fueron. Porque dijeron, en esto tengo que cambiar. Tengo que dejar de mentir aunque sea piadosamente. Tengo que dejar de robar luz. Tengo que devolver el cambio cuando me lo dan mal. No me sirve. Váyanse tranquilamente. La verdad será dicha. Lo que está mal, está mal. Lo que es pecado, es pecado. El Señor es lo que enseñaba. Y aquellos que escuchaban dijeron, dura es esta palabra. No sé interpretarla. Por aquí, que no hay espinas. Pero los que se quedaron fueron aún más confrontados. Cuando el Señor le dijo, ustedes quieren irse también, váyanse tranquilamente. Pero aquí se va a predicar la verdad. Aquí se va a predicar no para atenuar los sentimientos, sino para transformar el corazón. Aquí no se va a predicar para llenarlos de ánimo, sino para hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que enseñaba Jesús. Y este es el esfuerzo nuestro por hacerlo todos los días. Entonces cuando les dijo, ¿quieren irse también? Aquí seguiremos con la verdad. ¿Quieren irse también? Pues váyanse.
Y en ese momento Pedro hace una gran confesión. Una confesión de fe que debe ser la más sublime. Cuando él podía haber dicho, sí, ¿sabe qué? Yo me voy con mis compañeros, porque prefiero seguir la pesca que antes ser pescadores de hombres. Prefiero seguir con las deudas que tenía con el Imperio Romano antes de ponerme al día con todo. No, él dijo, Señor, ¿y dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Yo pensaba, ¿no?, para mis adentros, y decía, cuando fueron confrontados con esa pregunta, yo creo que Pedro, al igual que muchos, buscaron dónde encontrar satisfacción, dónde encontrar recursos, dónde encontrar paz. Muchos tal vez dicen, me confrontó la palabra, voy a buscar ayuda en mi familia, en mis compañeros de trabajo, en mis amistades, en aquellos compañeros de juerga cuando salíamos antes. Allí voy a encontrar confort, allí voy a encontrar la verdad. Parafraseando un poco, creo que Pedro en fracción de segundo habrá dicho, ¿y dónde voy a encontrar lo que el Creador me da? ¿Dónde voy a encontrar palabra de vida eterna? ¿Dónde voy a encontrar a uno que esté conmigo en tiempos buenos y en tiempos malos? ¿Dónde voy a encontrar uno que me tienda la mano cuando estoy caído, siendo que mis amigos ya no están más, la familia no va a estar, los hijos ya no van a estar, tendrán su vida? ¿Dónde voy a encontrar a alguien que me dé buen consejo? ¿Dónde voy a encontrar a alguien que me guíe a hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde voy a encontrar a alguien que me enseñe a ser mejor persona? Señor, ¿dónde vamos a encontrar? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? No fue opcional lo de Pedro, fue por convicción. No fue, tengo dos opciones, o sigo a Jesús o sigo... No, él dijo convencido. ¿Dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿Dónde podré ir si tú tienes el sustento? Tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi restaurador, tú eres mi perdonador. Tú eres el que me tira misericordia todos los días, el que renueva mi misericordia cada mañana. ¿Dónde podré ir? ¿Dónde podré encontrar? ¿En la fortuna de la vida, en la suerte, en el alcohol, en las drogas, en las amistades? No, solamente en ti, Señor, encuentro lo que yo necesito. Esta fue la confesión de Pedro. Pedro dijo, aunque no entiendo nada, confío en ti, Dios. Aunque no sé lo que me estás enseñando, yo confío en tu palabra. Muchas personas prefieren apartarse de todo eso, seguir el camino ancho, espacioso, el que lleva a la perdición. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que tener la opción de esforzarse por seguir el camino angosto y la puerta estrecha. Porque eso requiere agacharse, humillarse, ser transformado, dejarse transformar por el Espíritu Santo. Dejarse cambiar y que Dios nos lleve al nivel que Él quiera llevarnos. Por eso Pedro pudo entender y lo entendió perfectamente. Porque él no dijo, ¿dónde iré? ¿A quién iré? Él dijo, ¿a quién iremos? Esos dos estaban de acuerdo. Pensaban lo mismo, ¿a dónde iremos, Señor? La iglesia, ¿a dónde iremos, Señor? Si el pastor me trae un mensaje motivacional todos los domingos, me hace creer que yo soy mejor persona que ayer, y que voy a ser mejor, y que voy a ser próspero, y que voy a ser rico, y que voy a tener mejor auto y una mejor casa, porque Dios es mi proveedor. ¿A dónde voy a ir si no tengo una enseñanza de verdad? ¿A dónde puedo ir si no hay alguien que me enseñe de verdad? Mire, yo no critico mensajes, no critico iglesia, pero los que escuchan mensajes a través de las redes, profundicen en la palabra de Dios. Muchos mensajes son muy edificantes y está bueno, pero hay otros mensajes que son por hecho propio. Yo he escuchado algunos mensajes cortos, y esto hace mucho me viene llamando la atención, de personas, de gente, de pastores que han empezado a predicar la palabra del Señor, y bien. Pero cuando empiezan a terminar su mensaje corto, dice, comparte eso con 3 personas porque le va a llegar una bendición grande. No, querido.
Y yo me preguntaba el otro día, pues pensaba, tuve un rato pensando y decía, si yo no comparto, entonces Dios no me va a bendecir. Dios me va a bendecir aunque yo no comparta. Un mensaje tremendo y termina con eso. Y le pone un precio, le pone una espada ahí en su pecho diciendo, si no lo compartís con 3 personas, no vas a ser bendecido por Dios. Póngalo al revés. Comparta con 3 personas y va a ser bendecido. ¿Qué es lo contrario? Si no lo comparto, no voy a ser bendecido. Mi Dios, a quien predico y en quien creo, no trabaja así. Dios bendice por misericordia, no porque comparta o no mensajes. Entonces, filtre. Muchas personas dicen, envíalo a 7 personas. Y vas a ver como dentro de 3 días la bendición va a golpear tu puerta. Eso es adivinación, querido. Lo hacen tal vez por ganar fama, no sé, porque la verdad no critico y no tengo idea por qué lo hacen, pero no es correcto, a mi manera de ver, en mi ignorancia. No es correcto. Jesús no decía, yo quiero que te quedes aquí y esa sanidad, porque el cojo caminó, el ciego vio, el sordo oyó, quiero que compartas esto con 3 porque van a ser sanos. No, él iba y sanaba. Él no decía, aquel ciego compartió contigo y no, pues ¿cómo me va a ver? Pues entonces no hay bendición para ti. Los leprosos siguen tan leprosos como antes. No, queridos. Jesús veía, a veces hacía cosas extrañas y le pasaba en los ojos. Y el ciego miraba y glorificaba a Dios. Y vinieron 10 leprosos y él dijo, no, vayan y muéstrense al sacerdote. Ni siquiera dijo sean sanos. La fe de ellos los salvó, los sanó y uno solo fue salvo. Pero no le preguntó el Señor Jesús a estos 10, ¿el ciego te compartió que escupí en tierra y le pasé barro en los ojos? Si lo compartió contigo, entonces los 10 van a ser sanos. Si no, no, Jesús no es así. La palabra del Señor tiene que ser dicha como decía el Señor. El que quiere oírla, que la escuche, pero no obligue a nadie a escucharlo. Y no sientan la presión de decir que si no le comparto esto con 7 personas no me va a ver. No, porque Dios no es eso. Dios es mucho más simple que eso. Los complicados somos nosotros. Alguno tal vez me puede criticar que los cortos que hago tienen el mismo fondo. Es el fondo de mi casa, es la cocina de mi casa. Si usted bicha, el microondas está a mi derecha. Y a mi izquierda está la cuestión del fogón a leña. Y pueden decir, pero siempre el mismo escenario. Sí, si yo no quiero compartir el escenario, yo quiero compartir la palabra. El que mire el corto por el escenario, por favor no lo mire más. Porque no va a haber cambio. ¿Qué es lo que importa sino la palabra de Dios? ¿Qué es lo que cambia sino la palabra de Dios? Aunque pongamos luces verdes, amarillas y toda esa cuestión de Navidad, vio que usted pone así, se prende, se apaga y cosas, y un altar oscuro lleno de luces, ¿eso va a transformar vidas? No. Eso sucede cuando se le da más importancia a la alabanza, a las luces, que a la palabra de Dios. Aquí lo importante es la palabra de Dios. El centro de la iglesia es la palabra de Dios. Esto es lo que hacía el Señor Jesús. Él no ponía luces para retener a aquellos que dijeron, dura es esta palabra. Él no dijo, bueno muchachos, olvídense que le dije. Y le voy a decir, si ustedes me siguen van a ser millonarios, no van a ser más pobres. No, él no dijo. Él dijo, no, querido, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. O sea, sepa que el Hijo del Hombre no tiene donde apoyar la cabeza, no tiene una almohada, pues también tal vez ustedes no la tengan. Pero síganme a mí porque ahí hay vida eterna. Entonces el Señor Jesús dijo, ¿quieren ustedes seguir a aquellos otros loquitos? Síganlo, no tengo problema. ¿Dónde iremos, Señor? Si solo en ti hay palabra de vida eterna. Y esto me trae a lo que sigue, que fue más duro aún, porque se quedaron 12, sin entender absolutamente casi nada. ¿Por qué lo dicen? No lo entiendo, pero me quedo. Él es el Rey, Él es Dios, Él es Jesús. Y si no lo sigo a Él, ¿a quién voy a seguir? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? No, a Jesús. Y cuando parece que todo pasó y los 12 dijeron, quedamos con el Señor. Él dijo, yo no lo sé, yo los elegí a ustedes. ¿Acaso yo no los elegí a ustedes? Los conozco. Y dentro de ustedes 12, uno es diablo. ¡Oh! Podría haber sido un poquito más leve, tenue, pero la palabra no es así. Ustedes se quedaron y los felicito. Y doy gloria a mi Padre por ustedes 12, pero uno de ustedes es diablo. Porque él conocía el corazón de todos y sabía que ese, Judas Iscariote,
lo iba a traicionar. Pero él soltó la bomba allí. Podía haber dicho otra cosa y decir, sí, si él me dice algo favorable, beneficioso, afirmativo, positivo, yo lo voy a seguir cada vez más. Él dijo, no, uno de ustedes 12 es diablo. ¿Quién? Yo, uno de ustedes. Ahora, ¿por qué lo dijo? Y con esto voy terminando. Sabemos que el traidor, el diablo, al que Jesús se le menciona es Judas Iscariote. Judas Iscariote caminó con el Señor, vio los milagros, era su tesorero, sabía de la palabra. Como dice por ahí, tuvo el mejor maestro. Sin embargo, el haber estado con el Señor externamente no cambió internamente. El escuchar la palabra, el decir amén, no va a transformar a nadie a menos que deje que la palabra obre. Y muchas veces la palabra obra confrontando, no confortando, confrontando. Judas vio lo que los otros 11 vieron. Vio que Pedro caminó sobre las aguas. De hecho, cuando caminó, posiblemente pensaba, si hubiéramos, él era el tesorero y siempre pensaba en dinero. Si fuera un show, podíamos vender entrada y tendríamos plata para el ministerio. Podía haber pensado un montón de cosas. Judas vio como cuando el Señor sanó al ciego, cuando el Señor sanó a los leprosos, cuando allí en el estanque de Betesda Él sanó al paralítico y muchos otros milagros, prodigios. Él vio cuando el agua fue transformada en vino, él vio la persecución a Jesús, igualmente perseguido, él seguía predicando, él vio las maravillas de Dios. Pero por haber visto, su corazón no fue transformado. Siguió tan pecador como al principio. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos ver milagros, hemos visto milagros aquí. Podemos ver cómo todas las cosas se transforman, podemos estar en un avivamiento permanente y poderoso. Podemos decirle amén a todas las palabras del Señor, podemos recuperar y juntar todas las promesas del Señor, pero si no transformamos nuestro corazón, entonces no hay cambio. No hay cambio. Podemos caminar con Jesús, pero nuestro corazón puede estar kilómetros apartado de Él. Y esta palabra también confrontó a Judas. Porque cuando el Señor dijo, yo los conozco a ustedes, conozco lo que piensan y sé lo que va a pasar. Y no dijo, Judas, tú me vas a traicionar. Él dijo, uno de ustedes es diablo. Y esto nos tendría a nosotros, este mensaje tendría que motivarnos, no me gusta esa palabra, pero tendría que motivarnos a revisarnos a nosotros mismos. Tendría que llevarnos a pensar en tiempos difíciles, críticos, de confusión, si seguimos porque el Evangelio es acomodado a nuestras necesidades humanas, si por las dudas lo seguimos o lo seguimos por convicción. Si cuando están las dificultades delante de nosotros, que nunca faltan, al contrario, a veces son hasta de más, ¿en quién creemos y en quién ponemos nuestra confianza? Cuando esa prueba que no la podemos entender, decimos, otra vez, lo mismo. Esta es mi debilidad, siempre pasa esto, y esta es mi debilidad y no puedo superarlo. Revisémonos a ver si tenemos nuestra fe bien firme y estamos diciendo, Señor, yo voy a ti porque tienes palabra de vida eterna. O busco recursos en los préstamos, o voy a los amigos, o voy a un ejemplo de alguien que pasó lo mismo, que me cuente qué fue que hizo. Si pone su confianza en su fuerza, en su inteligencia, en su sabiduría, en la suerte, en la fortuna, o pone su confianza en el Señor. La palabra es dura. Los procesos son duros. Esas formas que el Señor tiene de hacernos cambiar son duros. Pero ¿dónde iremos si solamente Él lo puede hacer? ¿Dónde iremos si cuando estamos en la dificultad Él provee la salida? ¿A dónde podemos ir? Juntarnos con nuestros amigos de beberaje de hace mucho tiempo, recurrir a la adicción, volver al cigarro, volver a las amistades aquellas que salíamos allí, nos olvidamos por un rato y nos pasamos de alcohol y nos olvidamos por un rato, pero al otro día todo venía de... ¿A dónde iremos? Si solamente Él nos puede confrontar, pero también cambiar. Solamente Él puede proveer, solamente Él puede transformar, solamente Él puede satisfacer nuestras necesidades espirituales. Y no adelanta con venir y congregarse. Porque, repito, ser creyente 2 horas por domingo es fácil.
Pero recuerde que tenemos 142 horas más durante la semana. Y ahí es donde realmente tenemos que acudir a Jesús. Ahí es donde realmente tenemos que darle a conocer al mundo que usted y yo somos diferentes. No porque somos hiper, mega, archi espirituales, simplemente porque Jesús está en nuestro corazón. Y eso tendría que ser motivo suficiente para hacernos caminar conforme a su voluntad, marcando una diferencia. Cuando todo el mundo se tira al pozo, usted diga, no, yo no me tiro en el pozo. Cuando todo el mundo miente para zafar una situación, dice, yo voy a decir la verdad, aunque me duela. Cuando todo el mundo hace lo que no debe hacer, y usted lo sabe, pero usted hace lo diferente, le va a costar. Va a haber burla, lo van a dejar a un lado, nada, porque este es religioso. Pero usted elija a quién quiere agradar. Si agrada a los hombres, bueno, sigamos como antes de conocer a Cristo. Pero si quiere agradar a Dios, esa palabra es dura. Esa palabra es dura. Por esa palabra de confrontación muchos se han apartado. Incluso discípulos se han apartado. Servidores de Cristo se han apartado. Incluso pastores se han apartado. ¿Qué es lo que nos resta? Y paso raya. Fortalecernos en el Señor y revisar nuestras convicciones. Que una palabra fuerte en un mensaje no te haga correr, ni disparar, ni abandonar la fe, sino que aceptemos la confrontación. Me ha pasado 1000 veces cuando preparo el mensaje. Aceptemos la confrontación. Y digamos, Señor, si esta es tu voluntad, bueno, me duele, me cuesta, pero es tu voluntad la que yo quiero hacer. Es eso lo que quiero hacer. ¿Quiero ser transformado? Sí, quiero ser transformado. Claro que sí. Tenemos que revisar qué es lo que queremos. Si es mejor estar en un lugar donde el Evangelio sea para confortar, entonces este no es el lugar, no es su lugar. Si queremos estar en un lugar donde le dice que conociendo a Cristo, usted va a tener las mejores bendiciones de la tierra, todo lo mejor, le van a decir que todo es rosa y omiten las espinas, este no es ese lugar. Pero si estamos decididos en tomar la palabra del Señor, revisar nuestras convicciones y aunque seamos confrontados, seguir adelante porque queremos heredar no la tierra, sino la vida eterna, entonces este es su lugar. Bendito Dios, y es hasta aquí, conforme tu voluntad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia, Señor, Dios mío, a pesar después de irnos de este lugar, siga ministrando nuestra vida, Dios. Siga ministrando nuestro corazón, siga ministrando nuestra alma, Señor. Que tengamos esa convicción de seguir tu voluntad y seguir tus lineamientos siempre, Padre. De filtrar todo lo que entra a nuestros oídos y quedarnos con lo bueno, como dice tu palabra. No estamos haciendo nada fuera de la Escritura. Retener lo bueno y desechar lo malo, Dios. Y retener lo bueno significa ser transformado conforme tu voluntad, aunque duela, aunque cueste, aunque no entendamos el cambio. Ser confrontados aunque tu palabra sea dura, Dios, porque eso es lo que transforma vida. Y cuando nos somos movidos, entonces somos transformados. Cuando hay un evangelio, Señor, predicado en base a la verdad verdadera, Dios, en base a la vida eterna, a la transformación del alma, del espíritu, del corazón, entonces, aunque nos miremos en el espejo y nos duela ver lo que vemos, Señor, esa es tu voluntad, Señor. Reconocer nuestras faltas, nuestros errores, reconocer nuestros pecados, reconocer tal vez que no hemos hecho cosas conforme a tu voluntad, pero lo bueno es volver atrás, Señor, y empezar nuevamente, porque tú eres Dios de oportunidades. Pero cuando nos miremos y nos sintamos tan avergonzados por lo que hicimos y sabíamos que estaba mal, no sea un motivo, Señor, para hacer como hizo la mayoría de la gente ahí en este versículo, que ya no andaban con Jesús, que muchos de ellos se fueron, incluso muchos discípulos. Pero tú en tu infinita sabiduría no cambiaste el mensaje solamente para retenerlos, sino que seguiste hablando la verdad aún con aquellos pocos que se quedaron, Señor. Y ellos fueron transformados y tienen libros escritos. Por eso, Señor, ayúdanos. No a escribir libros, sino a ser transformados conforme tu voluntad. Esta es mi oración diaria. Ser cambiados conforme tú creas necesario, Dios. No para satisfacción del alma, no para confortar los sentidos, sino para heredar la vida eterna, porque este es el núcleo del Evangelio, Dios. Cuando hablas de buenas nuevas, de salvación, este es el núcleo, Dios, heredar la vida eterna. Ser transformados para que la iglesia sea salva y no confortada, para que la iglesia sea confrontada y transformada.
y no confortada en sus sentimientos, sino que seamos transformados desde adentro para la gloria de tu nombre y alcanzar esa plenitud del varón perfecto conforme tu voluntad, Dios. Y para cuando llegue ese gran día, entonces, haberlo dado todo, Dios. Haber dicho sí a tu palabra, pero también vivir tu palabra, Dios. No solamente predicarla, compartirla, sino vivir tu palabra, Señor. Ser transformado, Señor, aunque duela, aunque cueste, Dios, porque esa es tu perfecta voluntad. Así como el alfarero, Señor, Dios mío, rompió la vasija y puso el barro en la rueda y la hizo conforme le parecía mejor. Si es necesario hacer eso con nosotros a cada mañana o a cada día, pues aquí estamos, Dios. Si esa palabra nos confronta, no va a ser para comodidad o para enojo, sino para cambio. Ayúdanos todos los días, Dios, porque seremos perfectos después que lleguemos a vida eterna. Antes estamos en preparativo, antes estamos en proceso. Ayúdanos en ese proceso, Señor, que tu palabra sea nuestra guía, nuestra dirección siempre. Que tu palabra nos enseñe a hacerlo bien, Señor, siempre. Y que podamos mantenernos firmes a tu mensaje, Dios, para hacer lo que tú quieras y alcanzar lo que tú prometiste, Dios mío. Que nuestra vida sea transformada y no huyamos de nuestras responsabilidades. Que la iglesia no huya de sus responsabilidades, al contrario, que podamos enfrentarlas para que podamos hacer tu voluntad, Dios, y ser transformados a la estatura de Jesucristo. Señor, gracias te doy. Sé que tú tienes el control de todas las cosas. Ahora, Señor, queremos adorar tu nombre porque tú eres bueno. Y continúa obrando en nuestra vida, no solamente aquí, sino aquellos que nos siguen a través de las redes, Facebook, Apocalipsis Network, aquellos que van a mirar este mensaje en futuras reproducciones, sean tocados en la fibra más íntima de su corazón, Dios. Y que tu palabra, a pesar de confrontar, siempre va a traer transformación poderosa conforme tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.